Entonces, shot por cada que diga filosofía. Shot por cada que diga filosofía el día de hoy. El flujo de la vida, el por qué existe la vida, la esencia, la energía natural. ¿Para qué? Pues no cualquier persona pudiera tener acceso a este conocimiento. Entonces, sí deberías sentirte afortunado el día de hoy si puedes tener una clase como filosofía en la escuela, y deberíamos poner atención porque no siempre tuvimos este beneficio. Y si tú eres de los que dicen, ay, no, eso no me interesa, es así de que te aplicaron la chida, te hicieron así de que una capa de magia en tu cerebro inepto para que no sepas lo que de verdad significan las cosas. Si eres un bendito y dices, ay, la filosofía es de lo más cool, amigo, tú sí mereces escuchar estas enseñanzas. Hola, hola, hola. Espero que estés súper bien, súper cool, súper fine y todo lo cool en la vida. Hoy vamos a hablar de el tema que no sé, pero me emociona hasta la médula, hasta los huesos. Todo mi cerebro cuando piensa en este tema se activa y piensa en todo lo mejor. Incluso lo no tan chido como etapas medio sad de la historia humana, como los nihilistas, se me hacen como una época emo en la sociedad. Bueno, tengo muchas cosas que hablarles hoy, entonces vamos a empezar recio con el tema. Vamos a ver primero, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Y te voy a hacer otra pregunta para que tú la reflexiones, la pienses, como que la digieras y pienses para ti qué es. Y cuando termine el video, sigas reflexionando y hagas tu propia respuesta. Entonces, es esta tu preguntita, mi amor. Es, ¿por qué es importante hacer un estudio de lo que es la filosofía? O sea, ¿por qué es importante filosofar en la vida? Que tú filosofes, que te hagas preguntas, respuestas, por qué es importante estudiar la ética, la moral y todo esto. Entonces, eso va a ser la preguntita del día de hoy. Y bueno, vamos a empezar a indagar sobre esto, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿por qué es importante la filosofía? ¿Ok? La filosofía es una disciplina, es un conjunto de reflexiones y un estudio. Sabemos que etimológicamente lo que literalmente significa filosofía es amor por la sabiduría o amor por buscar conocimiento, amor por el conocimiento. Entonces, la filosofía es esta búsqueda por el conocimiento, este amor por sentir una sed de ganas de saber, ganas de tener conocimiento, de informarnos o de divagar en ideas para abstraerlas y volverlas realidad. O sea, la filosofía es un proceso, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que hace que para nosotros como sociedad sea importante? Que desde hace milenios hasta el día de hoy es una práctica importante que debemos seguir llevando a cabo, que debemos seguir tomando en cuenta y teniendo una consideración importante. Entonces, es lo que vamos a ver más o menos el día de hoy, ¿no? Y bueno, les comentaba que es una disciplina, o sea, ¿qué te suena a ti disciplina, no? Como algo que tiene que seguir cierto rigor o un método, algo que se tiene que hacer con cierta meticulosidad, ¿no? No así random X, sino sigue un proceso. Bueno, entonces otras preguntitas interesantes que nos vamos a hacer es, por ejemplo, que la filosofía, entre muchas cosas, porque recordemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias, y eso es algo que vamos a abordar, cómo la filosofía es la semilla que hizo que surgiera el amor por las matemáticas, el amor por la biología, la química. O sea, la filosofía es la madre de todas esas ciencias, y de ahí se empezó a derivar y a especializar cada vez más en estudios ya más especializados, más específicos. Pero antes que estudiar como tal química, antes que dedicarnos a investigar biología y a hacer separaciones entre árboles y especies de animales y todo esto, incluso antes que los números, antes que todo esto, está la parte filosófica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es la importancia que la filosofía
dio como raíces, como frutos, todo este tipo de conocimientos, todo este tipo de cosas que el día de hoy ya son escuelas independientes, pero en su momento vienen de una raíz, y ese es precisamente el diálogo, las conversaciones, investigaciones. Y pues es parte de lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, miren, una de las cosas más importantes que estudia la filosofía es la ética y la moral. Vamos a dejar esta preguntita así como que cocinándose para, conforme avance el video y tengamos más información, podamos irla respondiendo, para que tú digas, ok, creo que por eso es la filosofía, la ética y la moral importantes. O sea, que tú vayas desmenuzando tu propia respuesta. Entonces, vamos a ver por partecitas, ¿no? La filosofía estudia las causas y los efectos por las cosas naturales. Es como una de las definiciones que encontré investigando para hacerte este videito, mi amor. Por cierto, anímense a darle like al video y esas cosas, no sé, darle like, ponerme un comentario antes de que veas el video y que ya tengas como una síntesis de información más amplia. Ponme tu comentario, ¿por qué crees que es importante la ética y la moral ahorita? ¿Por qué crees que sigue siendo un tema trascendental? ¿O por qué sientes que nosotros seguimos estudiando hasta el día de hoy literalmente filosofía? En la escuela la llevamos, ¿no? Aunque es una práctica milenaria y antiquísima, ¿por qué el día de hoy sigue siendo vital? Escribe así en los comments y luego ya, conforme avancemos en el video, checamos qué tal. ¡Ah! Qué emocionante, ¿no? Bueno, entonces la filosofía estudia las causas y efectos de las cosas naturales. Entonces, las causas y efectos lo podemos como determinar o sintetizar en la ética y la moral, las causas y los efectos. Y por las cosas naturales es en general la existencia de la vida. La existencia de la vida desde un punto de vista literal, como conocemos el día de hoy, filosófico, de el por qué existimos, el por qué estamos aquí, el para qué sirven las cosas, para qué sirve aquello, cuál es la esencia de la vida, claro, pero también en las cosas naturales se refiere a literalmente lo que existe a nuestro alrededor y lo que representan las cosas. Por ejemplo, ¿qué representa literalmente las cosas naturales? La biología, los árboles. ¿Cuáles son las causas y efectos de los árboles? ¿Cuáles son las causas y efectos de la matemática? Ya saben que existe nuestro amado Pitágoras y que pues es la base de muchos de nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es todo el estudio de las cosas naturales? Luego ya la química, la física. De hecho, yo quiero compartirte el día de hoy. Hice otro videito y estaba estudiando. Entonces, yo no sabía esto, pero me enteré o estudié que Isaac Newton, ya saben, que nos ayudó con la teoría de la gravedad y todo eso. Él era un filósofo, claro, pero era un estudiante de escuelas místicas. O sea, él literalmente estudiaba, por ejemplo, la alquimia, que es la alquimia, y varias escuelas místicas. Él era un filósofo, pero no un filósofo solamente matemático y así. Por eso era una práctica de la filosofía. De hecho, lo que él quería observar o sintetizar era cómo la ley gravitacional es una forma en la que en nuestra naturaleza, en la vida de la existencia, se demuestran las leyes de, por ejemplo, Dios. Así lo describía él, ¿no? Lo que podríamos considerar que son leyes universales son este tipo de manifestaciones. Entonces, ¿por qué te cuento esto, mi amor? Porque para mí los filósofos se convierten en grandes científicos. Un verdadero filósofo o un verdadero científico también tiene que ser filósofo. Y no solo los científicos, los artistas también tienen que saber filosofar sobre la vida.
para poder indagar sobre el arte, lo que hay más allá, o cómo podemos expresar cómo nos sentimos el día de hoy. Entonces todas estas cosas más teóricas, físicas o todo esto se puede sintetizar en la filosofía. Realmente podemos dedicarnos a lo que nos dediquemos, a ser incluso un cocinero si quieres ser un cocinero, si quieres ser un artista o un científico. Pero si fortaleces tu punto de vista filosófico, vas a enriquecer mucho el área donde tú te encuentras. La filosofía ya no solo es el día de hoy como esa semilla que germinó, ya puede funcionar como el sol que hace que ese fruto, esa raíz tenga todas las vitaminas que necesite, o el agua que nutre. Entonces la filosofía va a hacer eso por nosotros, va a nutrir, va a darnos una perspectiva diferente, va a hacer que tengamos más interés. Por ejemplo, este ejemplo de que seas un cocinero, un chef, que tiene que ver que yo filosofe, ¿no? Entonces, si tú aplicas la filosofía en tu práctica, puedes ser un chef que diga, tengo ideas para llevar mejores platillos a las personas y que las personas se enamoren, que vean la cocina como algo diferente, que sepan que es un estilo de vida y que puedan sentir una pasión de poder probar cosas nuevas, o como el chef Linguini, ¿no? Ya saben, como Remy cuando mezcla cosas, dice, es que si tienes esto, sabe de esta forma, y si tienes esto, sabe de esta forma, pero si los juntas, tienen sabores diferentes. Entonces imagínate todas las cosas que se podrían crear si combinas los colores. O sea, implicar filosofía en tu arte, ya sea que tú lo quieras llevar a los demás o que a ti te ayude en tu práctica, en tu mejora, es lo que hace precisamente. Por eso, entre muchas razones, es importante que hablemos de lo que es la filosofía, de lo que representa, que filosofemos. Yo en mi vida personal sí me gusta saber y conocer escuelas filosóficas, corrientes filosóficas, que Albert Camus, o más antiguas, más así como estoicas. Me gusta mucho estudiarlas y saberlas. Entonces es bonito y hermoso porque a veces te identificas y a veces no te identificas tanto, pero te hacen pensar de forma diferente. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de esto, no? Es que te da esa perspectiva, te enriquece el conocimiento, hace que tu conocimiento se haga más fuerte, como que le añade pilares a tu vida, a tu estilo de vida. Bueno, entonces los filósofos, alguien que se dedica a preguntarse cosas de la vida y todo esto, no necesitan ser egresados de escuelas, puedes ser tú mismo un filósofo. Bueno, el arte de filosofar, llevar esta práctica en el día a día, entonces te hace ser un filósofo, ¿no? Los filósofos son analistas de la esencia natural de la vida. Entonces, esto hace que un filósofo pues tenga curiosidad, mucha curiosidad sobre qué es la vida, cómo es la vida, qué funciona y todo esto. En otros videos, por ejemplo en el de la ciencia, he hablado sobre cómo un verdadero físico teórico, un físico de partículas o un físico de mecánica, debe ser un gran filósofo, un filósofo excepcional, porque el hacerte estas preguntas, así como de, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es? Hace que empieces a tener respuestas. Entonces, si tú eres un filósofo teórico y te empiezas a hacer estas preguntas, la filosofía te da las respuestas de forma que tú lo necesites. Entonces, si tú necesitas prácticas, hablar específicamente de partículas, empiezas a entender el universo de esta manera, y por eso los filósofos se convierten en grandes científicos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Isaac Newton, que él era pues un filósofo en realidad, y que al filosofar se encuentra con esta gran teoría que nos ha ayudado de forma científica muchísimo. Entonces hay muchos científicos que son así.
Entonces, son analistas de la esencia natural de la vida. ¿A ti qué te suena? O sea, si tú fueras filósofo, si te pagaran por ser filósofo, ¿qué preguntas te harías? ¿Qué camino elegirías? ¿Cuál sería tu forma de pensar, tu corriente de pensamiento? Bueno. Oigan, creo que se ve mejor así la luz, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Entonces, vamos a ver. Un filósofo debe tener realmente mucha curiosidad sobre el tema por el que está estudiando. O sea, si tú te haces una pregunta, tú estudias esa pregunta, la pregunta como que la sintetizas, la entiendes, intentas saber a dónde se aproxima más la respuesta, de dónde viene, cuál es el origen. Y de repente empiezas a tener un montón de respuestas. De repente todo empieza a ser una respuesta en sí mismo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que yo pinto geometría. Me encanta, amo la geometría. Amo la geometría muchísimo. Y a través de preguntas, de entender algo tan sencillo como un hexágono, ver el hexágono y analizarlo de otras formas como más etéricas, así de lo que representa, lo que simboliza, lo que en la naturaleza puede dar. Por ejemplo, el hexágono, ¿no? ¿Por qué es un patrón que existe mucho en la naturaleza? ¿Por qué, por ejemplo, las abejas manejan este patrón de un panal para todo lo demás? Entonces empiezas a tener respuestas y poco a poco te empieza a desvelar el universo. A como tú lo quieres entender. Bueno, a como tú lo necesites. Por ejemplo, si eres matemático, te va a dar respuestas en símbolos matemáticos. Si eres así que un estudiante de la vida, te va a dar respuestas así de que a nivel psicológico, de por qué el humano necesita esto, qué características te puede dar, cómo te vas a sentir mejor. Si eres un chef, te va a desvelar ideas, así de que mira, y si haces esta combinación de ingredientes, o puedes invitar a tus clientes a que lo prueben de esta forma para que ellos también sientan esa pasión que tú. Si eres científico, también hay miles de respuestas. Entonces te va a dar una respuesta dependiendo del enfoque que tú le estés dando. En nuestro caso específico, ha habido literalmente generaciones de personas que se dedicaban a hacer estudios. Por ejemplo, los nihilistas, yo siento que son de los filósofos más famosos que hay, ¿no? La corriente nihilista es de las más famosas que hay. Y es de las más depresivas. O sea, desde mi perspectiva, es una época en la humanidad que estaban deprimidos, en general, que tenían pues síntomas de depresión. Lo demuestran tanto en su sociedad como en las cosas que escribían, y es como una muestra muy, muy clara del entorno en el que estaban, porque se sentían como se sentían, ¿no? Entonces es un ejemplo, un reflejo muy grande de la sociedad, pero es muy necesario, porque el día de hoy seguimos analizando ese tipo de filosofía, ¿no? Que los marxistas, que el nihilismo, o corrientes pues más antiguas. Por ejemplo, los budistas también tienen su escuela, ¿no? El Tao, porque existe, por ejemplo, el estoicismo, y hay infinidad de escuelas de corrientes filosóficas, y cada una puede acercarse o alejarse de lo tuyo, de lo que tú piensas. Yo personalmente no me siento para nada cercana a los nihilistas. A mí no me agrada mucho su forma de pensar. O sea, la verdad, o sea, si les soy muy sincera, a mí se me hacen como pues unos vatos que en sociedad estaban atravesando por una etapa así, medio triste, medio depresiva, medio sad. Y que es muy bonito que filosofaran, porque ellos necesitaban respuestas. Pero hay veces que la filosofía no es solamente como esa respuesta que sale, sino la filosofía es un amor por compartir un estilo de vida. Entonces,
los estoicos así se me hacen, ¿no? O lo que es el Dao en la vida, el Dao como esta filosofía china, toda una corriente de estudio china muy, muy antiquísima que se dedica a estudiar el flujo de la vida, el por qué existe la vida, la esencia, la energía natural y el entrar en equilibrio y cosas así. Entonces, esas filosofías son más una respuesta de, oye, es que si tú eres así y entiendes esto, te vas a sentir más feliz, vas a sentirte más empático, más genial. Y son filosofías que son por compartir literalmente algo bonito, algo como una alegría, algo como una sensación de tranquilidad. Entonces no son solamente momentos en la vida. Entonces la filosofía, dependiendo de la época, también se va a ir adaptando dependiendo de lo que necesitemos. Es una respuesta muchas veces. Entonces, shot por cada que diga filosofía. Shot por cada que diga filosofía el día de hoy. Estoy jugando, pero es en serio. Bueno, pero bueno, el día de hoy siento que también vamos a necesitar pensamientos filosóficos que se queden como una huella que marquen una época, ¿no? Así como tal escuela filosófica o tal escuela filosófica en cierto tiempo, y atrás tuvimos a tales, por ejemplo, que los nihilistas y los ejemplos que les he dado, ¿no? El día de mañana, en el futuro mañana, vamos a necesitar, pues en esa época de que los millennials, de que la transición, de que los centennials y que había memes y todo eso, ¿qué filosofía es la que se practicaba el día de ese día? ¿Qué filosofía? ¿Cómo vivían? ¿Qué es la forma en la que veían el mundo? Entonces vamos a necesitar filósofos el día de hoy que dejen esa huella, que responda a esas preguntas el día de mañana, de cómo éramos, cómo eran estas generaciones, a qué nos dedicábamos, qué pensábamos. O sea, la filosofía no solamente nos deja como esa perspectiva de que ellos eran así y así. También es como una huella cósmica que nos dice, podemos ser así, de esta forma, y ser felices así, y sonreír y todo esto. Es como de las dos cosas. Nos sirve como dejar un mapa histórico de nuestra forma de pensamiento, pero también es nuestra oportunidad para decirles a los demás, oigan, piensen de esta forma, si hacen esto y aquello les puede ir bien, si hacen esto y aquello, estas preguntas. Entonces son preguntas interesantes, ¿no? Es bastante interesante, no sé, a mí me encantan todas las escuelas. Todas las escuelas filosóficas son interesantes de alguna u otra forma. Bueno, entonces cuando nosotros queremos saber alguna pregunta de la vida, la podemos saber. O sea, esta es como una promesa que les hago de mi persona, para ustedes en su vida. Si tienes alguna pregunta, puedes recibir una respuesta como garantía del universo. O sea, puedes recibir una respuesta de alguna pregunta que tengas. Por ejemplo, yo cuando era así más joven, tenía, no sé, a lo mejor unos 16, 17 años, en una clase de historia estábamos estudiando a los griegos antiguos y yo le pregunté a la maestra algo muy específico y la maestra era una expertaza en esos temas, pero mi pregunta era más así como ¿de dónde surgen estas historias? ¿Cómo es que las sabemos el día de hoy? ¿Quién las contaba? ¿De dónde sabemos todo eso? Y la maestra o sea, ella era una expertaza en todos los dioses, en todos los temas y todas esas cosas, pero, o sea, yo se los cuento a ustedes con mucho respeto, ¿no? Ella le sabía todo eso, pero no supo explicarme de dónde vienen estas historias, de dónde surgen, por qué las contamos hasta el día de hoy de esta forma, por qué es importante, cómo ha transcurrido
toda esa información desde que se inventaron esas historias hasta el día de hoy. Y yo le preguntaba esto, es que ¿quién inventó esas historias? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? Y ella pues me dijo así de, pues son mitos que se contaban de antiquísimo y ya, ¿no? Así como de, ya cállate, no me molestes. Y yo así de, no me convence su respuesta, maestra. No me convence, la verdad. Bueno, pues esa pregunta se quedó en mi corazón muchos años de forma filosófica, así como de dónde viene este conocimiento. Y muchos años yo cada vez que me acordaba de los griegos y los dioses y todo eso, me hacía esta pregunta de, entonces, ¿de dónde viene? Siempre me quedé con esa pregunta. Hasta hace un par de años recibí la respuesta, pero fue así como una pregunta que se queda en tu mente, maquinándose, intentando descifrar la respuesta, intentando buscar en fuentes de información diferentes, llámese Akasha y cosas así, ¿no? El éter. Hasta que un día pues recibí mi respuesta y entendí, así de que es como una interpretación. O sea, les voy a compartir mi respuesta intentándole dar palabras, porque es una respuesta tan abstracta que es más bien como una idea sin tener una forma específica. Entonces la voy a intentar sintetizar a palabras. Esas historias que conocemos como mitos no es en sí mismo que sea una invención que de la nada. Ese tipo de historias son historias cosmogónicas donde se les intenta dar forma a cosas muy abstractas para que nuestra mente pueda entender cómo funciona la interacción arquetípica y abstracta de cierta forma de energía o representación o representación gradial de una esfera de influencia sobre nosotros. O sea, imagínate, por ejemplo, que literalmente el dios del trueno, lo que es el trueno mismo, un trueno, un relámpago. Antes de que existiera la humanidad, ese relámpago interactuó con energía como no sé, un relámpago es una representación un relámpago, entre muchas cosas, un relámpago también son protones. Entonces, protones ¿cómo sería, por ejemplo, con un árbol? Protones interactuando con el metal. Protones interactuando con frecuencias específicas a nivel universal, de esas que, por ejemplo, los volcanes, y ellos hacen una frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo interactuaría un trueno con el sonido de los volcanes formándose? Entonces, son interpretaciones, y esas historias nuestro cerebro las sabe porque se interpretan a nivel como ADN. Entonces, nosotros contando historias y no sé qué, contamos las historias de lo abstracto para poder darle una interpretación con palabras. Y a veces nos imaginamos personajes muy específicos, ¿no? Nos imaginamos a Zeus, así que un super señor gigante con su barba, viviendo en las nubes, y es así como que, o sea, es nuestra interpretación, pero él está, su origen más esotérico, más real, son historias donde el bien en realidad que es energía pura. Y a lo mejor, o sea, yo te estoy muy sincera, yo creo que sí es literal. Hay un punto donde sí es lo que nosotros nos imaginamos, un señor súper allá, súper acá, reinando detrás de las nubes, allá en cierta constelación, donde puede observar todas las cosas al mismo tiempo, y que sea una presencia de un sentido, de un individuo que requiere las características específicas para tener personalidad,
para tener patrones de comportamiento, pensamientos. Entonces, aunque los mitos, tanto, o sea, esto es un ejemplo, ¿no? Los griegos, pero están los mitos egipcios, los mitos apaches, o sea, todas las culturas que conocemos tienen su origen en el aire, en el viento. De ahí vienen los mitos, del viento, de las historias antiguas. Puedes imaginarte no sé si te digo así de que, era una señora, escucha esta descripción. Era una señora, aunque muy vieja, que se veía muy joven, con un cabello frondoso, como si de ahí brotaran frutas, con un aroma esplendoroso. Era una señora que era muy sabia, pero sabía reírse como si fuera una jovencita. Entonces, no sé, una entidad súper antigua que, como tenía espíritu de ser madre, ha tenido muchísimos miles de hijos. Entonces, si yo te digo todas estas cosas, pues piensas como en una señora, ¿no? Así de, pues una persona, una señora que pues se veía viejita pero joven, que se reía pero aparte su cabello, ¿no? Y si te digo, la madre naturaleza es una señora y te imaginas a la madre naturaleza pero en árboles, como si ella fuera una entidad. La madre naturaleza de que milenaria y que ha tenido muchos hijos, o sea, tiene muchos frutos literales, así que fresas, uvas, manzanas, y su cabello es así, y es curviada, ¿no? Porque es así, redondita como la tierra. Entonces son interpretaciones diferentes. Tú lo puedes imaginar como una persona, así de que pues una viejita ahí como te la imaginas. O si ya te digo, es la naturaleza, entonces te imaginas su cabello y te imaginas así, hojas, ¿no? O hojas de ramas de árboles. O sea, escucha toda esa misma interpretación, toda esa descripción, pero imaginándotelo como en la madre naturaleza. Entonces es diferente. Ya le ves las características, pero descriptivas hacia un ente muy grande como la madre naturaleza. Entonces solo son ejemplos para que entendamos que a veces así son las mitologías. Ellos te dicen el abuelito fuego. Ok, estamos hablando de que es abuelito porque lo conocemos desde que la tierra existe, porque es padre de generaciones. Entonces es como a eso es a lo que se refiere, no solamente a que sea una persona con ADN que haya engendrado y que sea un viejito, no, o sea, es un ente que le podemos llamar abuelito porque es ancestral. Entonces es como la ejemplificación de que puedes describir algo pero referirte a diferentes cosas. Les voy a dar un tip. Esto lo hacían para velar la información, para ofuscarla, o sea, para proteger la información de dónde viene, el origen. Y este tipo de hermetismo, ofuscación, se ha practicado de forma milenaria. Los egipcios lo hacían, obviamente los filósofos griegos antiguos lo hacían, y muchas escuelas han hecho este tipo de cuidar la información. Jesucristo mismo lo hacía, o sea, las parábolas son información clasificada que bajo ciertos niveles de entendimiento, dependiendo de dónde estés, lo puedes entender. Como un ejemplo, si eres un niño y te hablo de ovejas, puedes imaginarte ovejas de forma literal, ¿no? Así de que, sí, ovejitas y con su lanita y las cuidas. Pero si eres un adulto, por ejemplo, político, y te digo ovejas, vas a pensar en el pueblo, en la gente. Y es así como de que... Entonces, dependiendo de tu mente y tu capacidad intelectual, es lo que vas a poder ir entendiendo. Entonces, esto es como un secreto que hace el universo para ir bloqueando la información, para que no todos lo entiendan. Entonces, por eso en cierto punto, toda mi explicación, amigos, de por qué los griegos contaban sus historias así. Pero eso es lo que he entendido.
Entonces, por eso precisamente para nosotros el día de hoy son historias así de que nos imaginamos de que a un señor, de que a personajes como si fueran, a lo mejor no de carne y hueso como tal, pero sí nos imaginamos personas como antropófagas, ya saben, que tienen cabeza, 2 brazos, cuerpo de humanoides, si me entienden más. antropomorfos, o sea, como 2 brazos, generalmente 5 dedos. Ya hay casos específicos donde sí se describen a las bestias. Se describen a las bestias, obviamente es lo que les digo, sigue siendo información cerrada y todo, así de que no, pues por ejemplo los minitauros, ¿no? Que tienen la mitad de su cuerpo de un toro y son chiquitos y aparte tienen así cuernitos. Entonces tenemos descripciones, pero pues son como símbolos, son muchas cosas a la vez. Bueno, entonces entre muchas otras cosas, pues también por eso nosotros tenemos o recibimos la información de ciertas maneras, de ciertas formas. Entonces esto es lo que se llama ir velando la información. O sea, velar la información. ¿A ti qué te suena velar cuando te dicen velar por alguien, no? Es como cuidar la información. Entonces el velar significa como cuidar la información, velar por algo, también significa velarlo, o sea, irle poniendo capas, cuidándolo, o sea, ponerle un velo, así para que no sea así todo a plena vista, ¿no? Significa un poco de ocultar las cosas. Entonces, muchos filósofos hacían esto. Por ejemplo, los hermosos místicos, así yo creo que en mis vidas pasadas he de tener varias vidas pitagóricas porque amo esta escuela con todo mi esplendor, con todo. Entonces, los pitagóricos son un ejemplo perfecto. En esta época, incluso si ellos daban información, o sea, se formó los pitagóricos y existían los pitagóricos y se formaba una hermandad, la hermandad pitagórica. Entonces el filosofar, ahorita que nosotros podemos decir así que ¿eso qué? Amigo, tú solito te excluyes porque ellos así lo quisieron, porque la filosofía, y sobre todo en este tiempo, era una cosa así privada, una cosa cerrada. No cualquier persona podía decirse filósofo, no cualquier persona podía acercarse a la filosofía y decir así de que yo le sé. No cualquier persona podía tener este tipo de conocimientos. Eran escuelas cerradas. Para poder ser parte de una hermandad o una escuela filosófica, necesitabas pasar por cierto proceso, por cierta preparación. Entonces, uno de los más rigurosos era nuestra hermandad pitagórica. Y si te suena todo este nombre así de que Pitágoras y todo eso, obviamente ellos hacían matemáticas. Sus escuelas eran muy conocidas por sintetizar la información respecto a la ciencia, específicamente matemática. Ya saben que conocemos el teorema de Pitágoras, o sea, no solamente se refería a números. El día de hoy sí podemos decir así como de que, ok, esa es la información con la que nos quedamos, pero eran secretos, eran misticismos cerrados y velados. Entonces, para que tú pudieras ser parte de los pitagóricos, necesitabas pasar por ciertos procesos. Por ejemplo, durante 5 años, no podían ver al maestro directamente. Ponían una capa, una manta, y el maestro estaba de un lado
hablando, haciendo su síntesis de información, develando con información y conocimiento, y los demás durante 5 años solo eran escuchas, no podían ni siquiera participar, ni siquiera hacer preguntas, no podían hablar en general, solo escuchar, solamente escuchar. Entonces durante todo este tiempo, ya, ahora sí, ya pasaron los 5 años, ya puedes ver así al maestro, a Pitágoras directamente, puedes verlo y escucharlo directamente, incluso tal vez hacer participaciones. Si obviamente fuiste sabio, aprendiste que no puedes utilizar tu palabra para cualquier cosa, que debe ser especial lo que tú debas pronunciar, o una pregunta consagrada. Bueno, entonces los pitagóricos eran muy privados con toda la información que compartían. En general los filósofos, también las escuelas socráticas, platónicas, eran muy, muy privados con su información. De hecho, Platón hablaba mucho en símbolos o no escribía todo lo que pensaba para que pues no cualquier persona pudiera tener acceso a este conocimiento. Entonces, sí deberías sentirte afortunado el día de hoy si puedes tener una clase como filosofía en la escuela, y deberíamos poner atención porque no siempre tuvimos este beneficio. Y si tú eres de los que dice, ay no, eso no me interesa, es así de que te aplicaron la chida, te hicieron así de que una capa de magia en tu cerebro inepto para que no sepas lo que de verdad significan las cosas. Amigos, es verdad, eso es en serio. Como sea, si eres un bendito y dices, ay, la filosofía es de lo más cool, amigo, tú sí mereces escuchar estas enseñanzas. Entonces, bueno, pasaban los 5 años con los pitagóricos, y ellos ya generaban como una especie de debate, pero no era un debate de pelea de ideas, no, era más bien un compartimos ideas y formamos algo, ¿no? Yo pienso esto, y te lo comparto, me lo compartes, mira, generamos algo bien cool, por ejemplo. Entonces era más bien como compartir ideas, generar una sensación de compartimiento. Bueno, entonces si alguien que no formaba parte de estas escuelas iba y divulgaba la información, los hermanos pitagóricos, aquí sí te daban cranky, aquí ya no veías el mañana, aquí conocías a la señorita deidad del más allá, porque literalmente ya no te brindaban más información, y pues sí te mandaban a que pédate, o sea, te mandaban a cerrar los ojos para siempre, así, literal. Lo digo de forma familiar por YouTube. Pero pues es en serio, o sea, te mandaban cerrar los ojos para que ya no vieras el mañana. Entonces, pues es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué hacían ellos esto? Porque la información es considerada, hasta el día de hoy, mi amigo, es considerada un privilegio. No cualquier persona puede estar conociendo todas las cosas, y no cualquier persona menos tiene el derecho de andarlas divulgando. Entonces, si ellos rompían esto, primero que nada, rompían con su palabra como seres, entonces dejaban de significar una persona de verdad. Ya no representaban un hombre de verdad, porque ya habían roto con su palabra. Ellos, al formar parte de la hermandad pitagórica, hacían un compromiso de guardar y cuidar esta información y este conocimiento. Entonces, si divulgaban, lo primero que hacían era romper con su palabra, ¿no? Entonces, nada más por ese hecho, de hecho esto también lo hacían otras escuelas como como la escuela de Sócrates y como los platónicos, también hacían esto, te hacían como que la ley del hielo, así de que si no cumples con tu palabra, bro, ya no eres parte de este show, ya, o sea, alguien que no tiene palabra, para nosotros no vale nada. Entonces, las otras escuelas literalmente les hacían la ley del hielo. Los pitagóricos, como era información muy especial porque ellos hacían matemáticas, cálculos universales de acá de que
pues le cerraban todas estas puertas y también ya los mandaban a descansar para siempre. Por lo mismo, porque ellos habían hecho un compromiso de no compartir esta información, entonces pues literalmente era como parte del pacto que habían hecho. Entonces pues es muy extraño, ¿no? Es muy extraño si lo analizamos el día de hoy, pero también es increíble, es mágico. Siento que el poder estudiar este tipo de información y conocimiento es volver un poco a esos días, y es de las cosas más interesantes y emocionantes que puede existir. Bueno, entonces, la madre de todas las ciencias. Recuerda, mi amor, la preguntita que nos hicimos al inicio. ¿Por qué es importante filosofar el día de hoy? Entonces, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Es una semilla donde se ramificaron todos los saberes. A partir de la filosofía existe el estudio de más cosas. Por ejemplo, los filósofos decían, sí, y nosotros podemos hablar, y cuando decimos una cosa y cuando decimos otra cosa, por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, tal vez no estaría bien que sí pasara esto? Y es como que, tal vez no estaría bien que sí pasara esto. Y entre ellos mismos hay que analizar por qué tiene sentido, por qué no tiene sentido, por qué puede significar una cosa, y se hace la lógica, ¿no? A más es igual a más, pero más por más también es igual a más, pero más por menos es igual a menos. Entonces se empieza a hacer todo este estudio de lógica que pues tiene varios nombres. Por ejemplo, primer sentido, lógica de primer sentido, lógica de primer orden, así se llama, lógica de primer orden. También, por ejemplo, la física y la química, directamente qué es lo que simbolizan, qué es lo que representan estas leyes. La biología, el estudio de por qué hay naturaleza, por qué hay árboles, qué representa un árbol, qué es lo que da, y de repente ya no lo estudias solamente a nivel por qué, qué, para qué, sino que tú usas un microscopio y ves lo que hay y le empezamos a dar nombres. Mira, esto se va a llamar célula porque viene de las celdas y bla 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 y parece un patrón. Todo eso era filosofía al inicio, porque parece un patrón, porque bla 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 bla. Eres tú filosofando, eres tú entendiendo al universo, al cosmos, a lo que puedes ver y tocar, como árboles, como animales, y lo empiezas a sintetizar en un solo conocimiento, porque esto era la filosofía, el estudio de las cosas, el estudio o el saber de las cosas. Entonces, pues mira, ya entendemos más o menos cómo es la biología, ¿no? El estudiar las cosas, el poner una gota de agua y que de repente ya no solamente pensamos lo que es y hacemos teorías e ideas, sino que ya lo podemos analizar a un grado microscópico, por ejemplo. Y empieza a existir la biología, incluso la medicina. Ya no solamente son conocimientos teóricos, sino prácticos. Entonces, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Antes que ser grandes ciencias, eran preguntas que necesitaban una respuesta. Entonces te voy a preguntar algo yo a ti hoy. ¿Por qué es importante que estudiemos lo que es la física? ¿Por qué es importante que estudiemos lo que es la ética y la moral? El día de hoy, como ya las escuelas tienen bien definido qué es la filosofía, es esto, bueno, ya sabemos la medicina qué es, la biología qué es, la psicología, ya tienen todo su estudio de campo, sus teorías, su conocimiento. Entonces, la filosofía se encarga más como de las preguntas de origen. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué existimos? Y aquí es donde recae la ética y la moral. ¿Por qué es tan importante la ética y la moral el día de hoy? Puede parecer muy extraño, pero es una de las cosas más interesantes que hay.
El que nosotros existamos, ¿por qué existes, mi amor? ¿Para qué existes? ¿Para qué estás aquí en la vida? Y puedes pensar a lo mejor en tu familia, a lo mejor en tu trabajo. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? ¿Por qué tú eres lo que eres? ¿Para qué existes tú? Son preguntas así como que filosóficas, ¿no? ¿Para qué existes tú? Entonces, aquí es donde viene la importancia. Por eso hay una relación directa con la psicología. Estas preguntas de quién soy, para qué existo, para qué estoy aquí, son las preguntas por las que existimos y por las que estamos aquí. Y dependiendo de tu respuesta, eres tú. Por ejemplo, si tú dices, no, pues yo sí, o sea, yo la neta sí estoy aquí por mi familia, para tener una experiencia de vida, para esto y para aquello. Exactamente para eso estás aquí. Tú, filosóficamente, o sea, pongámonos modo filosófico. En este sentido, al tú darle respuesta con tu propia voz interna a estas preguntas, esa es tu respuesta de vida. ¿Por qué tú crees que existimos? ¿Por qué tú crees que estamos aquí? No importan las escuelas filosóficas, porque ellas tendrán su propio sentido, pero tú y que tú le des tu razón es lo que hace que tu vida tenga sentido y que tu vida valga la pena. Por eso es importante la filosofía, para que tú tengas un discernimiento muy claro de quién eres tú y qué eres tú, tu personalidad, tu forma de vivir, tu unicidad, lo que te hace único, tu unicidad. Entonces, ¿qué es lo que ves tú de la vida? Y por eso es importante la filosofía, porque va a ser una raíz muy fuerte en tu psique, en tu vida. Y sí, la religión hace filosofía, te puede decir por qué estamos aquí, para qué existimos. La filosofía o escuelas filosóficas te pueden dar respuesta para ayudar a los demás, para ser felices, para lo que sea. Pero lo que tú sepas y estudies de todas estas escuelas es lo que te va a dar la respuesta a ti. Eso me lleva al siguiente punto. El que existas hace que tú lleves a tu práctica diaria una escuela filosófica. Cada día te vas a afrontar ante dilemas éticos y morales. Tú cada día te vas a afrontar ante situaciones que te presenten una disyuntiva ética y moral. Por ejemplo, me dieron cambio de más, pero justamente necesitaba yo estos 20 pesitos para no sé qué, para algo importante, o no los necesito para nada. Entonces, señor, mire, me dio estos 30 pesitos de más. Todos los días, casi a veces sin darte cuenta, te vas a afrontar ante situaciones que te pongan en una disyuntiva ética y moral. Y hay miles de ejemplos que hace la filosofía. Por ejemplo, el de un hombre pobre robará un pan para poder alimentar a su familia. Entonces, entonces es bueno. Pero Michael Scott nos tiene la respuesta. No sé si han visto The Office, pero hay una escena donde él dice: yo no robaría ese pan y tampoco dejaría que mi familia se muera de hambre. Eso lo hace la gente iluminada, amigos. Encontrar respuestas que cubran dos ámbitos. No solamente es no voy a robar, es también voy a encontrar una solución. Entonces te sales el de sí o no. No, o sea, ni sí ni no. Y está la otra pregunta muy famosa, ¿no? De si estás al lado de la palanca de un tren y ves que el tren va hacia 20 personas y tienes la oportunidad de cambiarlo para que nada más sean 3 personas en vez de 20, ¿jalarías la palanca? Es como que este tipo de preguntas que solemos hacernos para
entender dilemas. Eso es un dilema, ¿no? Una situación donde dependiendo de lo que razones, lo que pienses, lo que estudies, tu posición, lo que has vivido, o sea, todo eso es lo que infiere la filosofía y específicamente lo ético y lo moral. No es solamente los momentos así súper locochones donde tienes que tomar decisiones de vida o muerte todo el tiempo. ¿A qué escuela te vas a querer ingresar? Porque a lo mejor te gustan mucho las artes, pero también te gusta la ciencia, entonces no sabes y de repente se te ocurre juntar las dos cosas porque, no sé, bla, bla, bla. Entonces, nuestra vida es filosofía en la práctica. No solamente es hablarlo y hacernos ideas y hacernos preguntas. No, o sea, también es la parte práctica. El vivir las cosas, el estar en esa situación. Porque sí, o sea, así en clases de filosofía podemos sentarnos y poner un montón de ejemplos, ¿no? Estaría bien hacer que las personas que no tienen tantos recursos ya no puedan reproducirse porque bla, 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 y nos empezamos a hacer ideas, ¿no? ¿Estaría bien? ¿No estaría bien? ¿En qué cosas te metes cuando tomas estas decisiones? O por ejemplo, los científicos, ¿no? No, es que las IAs, hasta qué punto tienen alma, qué punto no tienen alma. O no, es que la genética, hasta qué punto está bien modificarla, hasta qué punto está bien hacer esto, tal o cual cosa. Entonces la filosofía debe cobrar esa relevancia, porque nos hace entrar en esta empatía, en estos dilemas que ven hacia futuro de forma estratégica, moral, humanitaria, donde no solamente importa el momento y el ahora, sino un bien general, a una escuela común. Y por ejemplo está el utilitarismo, ¿no? Que precisamente esa es una de sus definiciones. Toma decisiones en pos de un bien mayor. Suena raro, ¿no? Entonces, por eso es importante que sí, conozcamos escuelas antiquísimas o escuelas más modernas, sepamos de dónde vienen, pero también que nosotros mismos llevemos a la práctica estas preguntas. ¿Hasta dónde está bien? ¿Qué es lo correcto? Y todo esto. Entonces, por ejemplo, ahí volvemos a lo ético y la moral, ¿no? Si tú te encuentras en una situación de vida o muerte, de dinero, cosas así, amigos, estos dilemas nos hacen pues precisamente ser personas que existen, que se hacen este tipo de preguntas, que llevan la filosofía y la práctica de lo moral y lo ético a la vida cotidiana, a lo real, a lo que existe, a lo tangible. Por eso es importante que estudiemos y que sepamos estas cosas, porque son nuestros pilares del mañana, los pilares del futuro. Hoy estamos construyendo un mañana y ya tenemos cimientos, que es todo lo que han vivido nuestros antepasados. Pero tú, el día de hoy, que estudias, a lo que te dediques y lo que hagas, entonces, ¿cómo puedes literalmente tomar una decisión? ¿Con base en qué? En lo que es mejor, en lo que es peor, en cómo te sientes, en lo que has vivido, en lo que te han hecho. Hay una película, de hecho hay varias con este motivo, ¿no? De que una persona le hace daño a tu familia. Hay una que se llama El Vengador, que con un actor que no me acuerdo su nombre, pero pues este tipo se sale con la suya y en la justicia como en el derecho, en la escuela, en lo legal y todo eso, pues no le hicieron justicia los abogados y todo esto, ¿no? Entonces esta persona no cumple una condena en prisión y de repente el vengador, o sea, el padre de familia que vive esta situación, casa a esta persona, incluyendo a la juez y al abogado. Los casa, ¿no? Y es así como que, qué fuerte, ¿no? Y pues obviamente no termina bien para
para la persona malvada del inicio. Entonces deja así como en claro como esto es algo que le pasó a él. Él lo vivió así en su es una película, amigos, pero en la vida de una persona real, pues para él la venganza es lo que le iba a hacer sentir tranquilidad, lo que le iba a dar paz. Entonces podemos someter a cuestiones filosóficas, éticas y morales ciertos ejemplos para saber si es algo bueno, para saber si es algo no tan bueno. Entonces, por eso se llama así, ¿no? La película El Vengador. También hay una de Julia Roberts donde pasa algo similar. Pero entonces, justamente ahorita yo contándoles este ejemplo, parece que tal vez la justicia legislativa no tuvo éxito, pero sí una especie de justicia universal, donde el condenado pagó su condena y aparte la persona que literalmente se dedica, bueno, la persona que tenía esta sed de injusticia pudo cobrarlo de alguna forma. Entonces la venganza es buena, no es buena, y ética y moralmente nos podemos hacer preguntas. Y por eso es buenísimo que estudiemos y que llevemos este tipo de materia en la escuela. Porque lo que hace es que a lo mejor no estás viviendo esa situación precisa en un momento específico, ¿no? Pero simplemente por el imaginarte y ponerte estas preguntas en un sentido, por el imaginarte estas preguntas así de que, ay, si tú estuvieras en esta posición, harías esto, harías aquello. Tu mente, al imaginarse, empieza a hacer este ejercicio de forma muy vívida. El por qué tomarías una decisión, qué es lo que te haría. Tu mente razona el por qué, las consecuencias, las justificaciones, y tu mente empieza a trabajar en todos estos tipos de procesos. Entonces, lo haces de forma como imaginativa, representativa, como un ejemplo. Pero ya en la práctica, el día de mañana que, ay, no, en serio, sí me dieron cambio de más, pero aparte fueron como 600 pesos, se te haga fácil decir, oiga, señor, ¿qué crees que pasó así y así? No se preocupe. Entonces, el día de mañana que te encuentras ante situaciones reales, o así de que, ay, tal vez esta persona está en el hospital y tiene cierta situación, y ya te pones el ejemplo que tú quieras. Pero van a ser ejemplos reales, donde tengas que tomar decisiones reales. El haber tenido un escenario hipotético donde te plantees todo esto de forma imaginaria, hace que en la vida real, cuando tomes decisiones de una forma más concreta, más segura, más analítica, más estudiada. Entonces yo cuando conocí el utilitarismo, yo dije, ay, es muy salvaje, ¿no? Como el ejemplo del tren, pues en el utilitarismo, con esta corriente de pensamiento, sí o sí es mejor jalar la palanca, porque jalas la palanca y pues así ya nada más son 3 personas en lugar de 20. Es como si hubiera salvado 17 vidas. Y yo al principio decía, no, pero no, es que eso no está bien, porque ¿quién diría que alguien debe tomar la decisión y tener la capacidad de decidir por sobre las causas y consecuencias del universo, ¿no? Que según las causas y consecuencias del universo sería poner a 20 personas ahí, pero también sería ponerte a ti a un lado de la palanca para que alguien tenga que tomar una decisión. Y en el utilitarismo es mejor tomar esa decisión. Entonces, a lo mejor si tú en tu vida día a día tú eres muy, yo soy muy Tao, soy muy amor y paz, también me gusta la filosofía hippie, también me gusta todo este tipo de pensamiento. Si tú eres así en tu vida diaria, pero de repente tienes un cargo político, ¿sabes qué? Lo mejor que puedo hacer es tomar una decisión de forma utilitarista, donde lo mejor sea un bien mayor para las personas, el bien mayor. Aquí no aplica de una cosa particular, sino en general lo que va a ser un mejor bien.
Entonces, ay no, pues para la política a lo mejor sí convendría pensar de forma utilitarista, pero para una vida personal, pues de forma estoica. Pero si eres un científico y estás experimentando con animales, tal vez te vendría mejor pensar de una forma taoísta. O sea, ir navegando en los mares no es solo una forma de pensar o una forma de pensar, son varias formas de pensar. Para que sea fácil para nosotros, no lo más conveniente para ti. Eso entraría en lo ético y lo moral. Si es más conveniente nada más para ti porque tú quieres, tú ya estás del lado donde ni eres ético ni eres moral. Si nada más estás pensando en tu conveniencia, ni eres ético ni eres moral. Son solo ejemplos. Pero el día de mañana, ¿por qué la conciencia se siente así cuando haces este tipo de cosas? ¿Por qué siento que el karma? ¿Por qué siento que tal y cual y acá? Son respuestas del universo. Y es una forma muy bonita de llevar a cabo nuestra vida, nuestro día a día. Ahora, nosotros el día de hoy no somos muy practicantes de lo religioso, pero tampoco estamos muy alejados de las religiones. Esto tal vez es un pensamiento que pertenece más a la generación millennial en adelante, ¿no? Pero es verdad que muchas de nuestras bases filosóficas respecto a lo que es bueno y lo que es malo radican en las escuelas religiosas. Entonces no está mal de vez en cuando preguntarnos si es correcto o si es incorrecto. Pero sí debemos saber que necesitamos un lugar al que apegarnos. Puede ser a conocimiento si quieres, así como bien así de que no, yo estudio filósofos antiguos, yo estudio de que a tal y cual filósofo. Puede ser este tipo de estudios, pero también si te acercas a los estudios filosóficos evangélicos, está bien. Ellos tienen bases muy sólidas de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo bueno y lo mejor. De lo que es lo bueno y lo que es lo mejor. No es de que, ay, lo bueno y lo malo, no. Lo bueno y lo más bueno. Entonces, son como estudios así, muy, muy allegados a algo que nos puede dar mucha paz en nuestro corazón. Porque pues ellos viven en épocas donde la filosofía es pura práctica, pura práctica, enfrentarte ante un mal, tomar una decisión de un bien o un súper bien. Entonces, hay cuestiones aquí raras, ¿no? Ya podríamos pensar así respecto a la iglesia de, si ellos viven de los puros diezmos, ¿no? Así como no cuestionar así de que, ay, mira, no sé qué, sino que nos preguntemos si es lo mejor. Bueno, ya son así como indagar, ¿no? Así como que una raíz creciente. Pero antes que esto, recuerda, tú eres tu primer filtro. Tú eres a la primera persona a la que debes cuestionar el por qué, el para qué, el todo. Porque vas a ser tú tu primer, así como tu primer cuidador de ti mismo, ¿no? Aquí en esta vida donde lo ético y lo moral es una práctica en la que te vas a encontrar al día. Entonces, tú eres la primera persona como un filtro para sí mismo. Entonces, pues ya se la saben, amigos. Y pues sí, creo que es bien importante que ahondemos estos temas porque pues es increíble, ¿no? Bueno, por último les quería contar sobre Platón. Él hace como unas divisiones entre lo que es lo esotérico. Entonces es bien interesante porque el día de hoy tenemos estudios nosotros respecto a la esotería, ¿no? Los que llegan a practicar el tarot, los que llegan a practicar astrología y todo eso, parecen una escuela que es algo distante de la ciencia, ¿no? Y son muy cercanas. Pero te voy a decir un dato bien interesante. Entonces, lo que les contaba hace ratito, ¿no? Platón no era muy así de que, ay, sí, ven, te voy a contar la historia del universo de una vez. O
sea, para él poder contar las cosas, lo contaba oculto. Hay una similitud cercana a cómo Jesucristo cuenta las cosas de forma de parábola para que no cualquier persona las pudiera entender. Entonces, había cosas que él consideraba tan importantes que no dejaba rastros, no dejaba escritos. Lo único que hacía era compartirlo de forma oral para que no hubiera un registro específico donde se pudiera malinterpretar la información. Entonces, él dejaba escritos de muchas cosas y esas cosas que él dejaba escritas las escribía en símbolos. Y él hablaba de cosas nada más de las que él consideraba las más importantes, ni siquiera las escribía, solamente las llegó a hablar de así poquito, ¿no? Esto se llama agrafa dogmata, que es solamente enseñar a sus aprendices de forma privada, solamente a ellos, y solamente de forma verbal, sin escribir ni documentar nada. Entonces, estos son los diálogos exotéricos. Bueno, espérenme tantito. La palabra esotérico se refiere a todo lo que es oculto, todo lo que está reservado solamente para ciertas personas, todo lo que no cualquier persona debe saber. Entonces viene de la palabra griega que es esotéricos, que significa dentro o interior. Es algo así como que aquí dentro, pero también es oculto hacia los demás. Entonces, Platón y Aristóteles lo usaban como las enseñanzas privadas que transmitían solamente de forma hablada. No las escribían, no nada, para que no se pudieran malinterpretar. Entonces, el día de hoy nosotros usamos la palabra esotería o lo esotérico para conocimientos específicos, que es todo lo que requiere o se refiere a las artes místicas. Por ejemplo, lo que les decía, el ocultismo en general se referiría a lo arquetípico, el tarot, lo astrológico y todo este tipo de conocimientos de escuelas místicas. Entonces, solo se transmitía lo esotérico. Son dos palabras, ¿no? Una cosa sería lo exotérico y otro lo esotérico. Serían como los antónimos. Entonces, lo esotérico es todo lo que mantenían en privado y lo exotérico, todo lo que podían hablar de forma común, cotidiana y todo esto. Entonces, a mí el día de hoy se me hace muy lindo que lo esotérico le tenemos ese simbolismo, como lo esotérico es el tarot y todos estos ejemplos que les he repetido. Todo eso es lo esotérico, lo privado, lo oculto, lo que no debe decirse solamente por decirse. Y les voy a decir un pensamiento que tengo particular. Todas las personas que dicen, ay, eso no sirve, eso no existe, eso cómo crees, no, eso no es real, creen que lo dicen porque tienen libre albedrío o algo así, pero la verdad es que es una capa sobre ellos de tú no mereces saber esta información. No tienes nada que saber aquí. Entonces ellos sin hacerlo con esta razón, pero automáticamente repelen este tipo de información porque son personas que no serían consideradas aptas dentro de estas escuelas para saber estos conocimientos. Por eso no tienen curiosidad o aprendizaje y luego se cierran y dicen, no, eso no es real, porque su mente no está así como que... Es que no me gusta hacer como este tipo de distinciones de tú no y tú sí. No me gusta, pero son cosas que ellos hacen de forma automática. Los marcianos. Así de, no, eso no sirve. Entonces es como que lo esotérico se vela y se cierra a sí mismo y dice,
qué bueno que estos no ni siquiera piensan que sea real, porque si quisieran investigar, nosotros también les diríamos que no. Entonces es así como que privado, ¿no? Lo esotérico es lo oculto, lo que no cualquier persona debería saber, lo que las personas para saberlo deberían tener cierto tipo de conocimiento antes. Entonces es como este ejemplo, ¿no? Y bueno, la otra cosa que les quería decir es que los amo mucho. Me encanta estar aquí platicando con ustedes. Llevo mucho tiempo y pues me gusta mucho poder chismear, contarles, que ustedes digan, ¡ah, qué interesante! O ¡qué raro! Entonces, si les gusta este tipo de videos, dejen un comentario de lo que piensan, la diferencia entre lo esotérico y lo exotérico, el por qué la información se cierra, el por qué es importante que filosofemos. Déjenme su opinión porque para mí es muy importante. Y pues si les late, denle un like, aviéntense de que un like y digan. Así que está chido lo que hablas, morra. Me gusta, me late tu vibra. Like por eso. Pues ya saben, amigos. Entonces, si les digo Platón y Aristóteles, los dos hacían esto de tener enseñanzas privadas, no compartirle este tipo de información a cualquier persona, porque pues es algo que no cualquier persona va a saber entender, no cualquier persona va a saber interpretar. Entonces, esta es otra de las cosas que ellos hacían. No escribían todo, no lo escribían, porque sabían que con el paso del tiempo, las personas que lo leyeran y no estuvieran en una misma sintonía, a lo mejor porque pues les tocó vivir cosas diferentes o algo así, podían leerlo y podían creer que significara otra cosa de lo que realmente significa. Entonces podrían malinterpretar sus palabras, a lo mejor no con malas intenciones, pero pues simplemente por el ya nacer en otra época, en otra bla bla bla, y mejor decidieron no dejar cosas que se pudieran malinterpretar, no dejar cosas así. Por eso preferían el lenguaje de palabra a palabra, de persona a persona, para poder dar sus enseñanzas y que no hubiera malinterpretaciones. Incluso esto puede pasar cuando escribimos las cosas. Y por eso es que hay veces que la información se oculta por cierto tiempo. Por ejemplo, el tarot, ya pusimos ese ejemplo. Hubo un tiempo el tarot no servía como ocultismo, no servía como una herramienta de adivinación, porque la información dice, ¿sabes qué? Aquí puede haber que malas interpretaciones, mejor nos lo evitamos desde un principio y aquí no pasó nada, mi amor, nada de nada. Igual, por ejemplo, con el libro de Mormón, de que se ocultara muchísimos años hasta que ya unos cuantos siglos después, ya, mira, aquí está esta información, interprétenla para que ahora sí puedan saber lo que pasaba. Y así nos evitamos de que tiempos peligrosos donde puedan malinterpretarse toda esta información. Entonces, muchas veces la filosofía nos puede ayudar a volver a ese origen de interpretar de forma correcta. Nos puede ayudar si nosotros nos sentimos identificados con los autores en ese mismo momento, ¿no? Así como que estoy leyendo y yo siento que estoy hablando directamente con esta persona. No es así de que turbo random, de que tal persona me dijo, que dijeron, que hicieron, que no sé qué. No es así que siento casi que estoy hablando con esta persona. Entonces nos evitamos de malinterpretaciones. Por eso la filosofía es hermosa, porque nos acerca mucho a las corrientes filosóficas. Y bueno, un ejemplo que les quería poner es que una vez yo estaba así como en un estado de trance, así como que como meditando, como cuando ya te vas a ir a dormir y te estás quedando así dormido y tú así de, ay, creo que ya me estoy quedando. Estaba en un estado así, pero pensando en mi vida. Y dije, ay sí, el Dao, me gusta mucho el Dao.
y yo en ese tiempo no sabía qué era, no tenía una idea de lo que era. Y así de, sí, así me encanta vivir. Bien Hakuna Matata, preocupándome por lo esencial, siendo feliz, fluyendo por la vida, así es. Me encanta mucho el Dao, pensar en el momento y cosas así. Y así de, sí. Espera, ¿qué es el Dao? ¿Qué es eso? ¿Yo cómo sé qué es eso? Nunca había escuchado ni siquiera esa palabra. Y yo así de que, no, sí, el Dao. Yo hago eso, a veces me gusta y es mi filosofía favorita y qué chido. ¿Cómo rayos? ¿Qué es el Dao? Yo no sé ni qué es eso. Pero a la vez sé perfectamente lo que es. Entonces, la verdad fue así como que raro. Y de repente voy a San Google y le pregunto, San Google, ¿qué es el Dao? Y me dice, mira, es una escuela de corriente filosófica en China que hace no sé cuántos siglos y bla, 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 es milenaria y es así, de que felices, fluir de la energía. Y yo así de que, todas esas cosas que describe, yo soy perfectamente lo que se siente, es mi más o menos estilo de vida, y todo eso, pero ¿cómo yo sabía lo que era sin saber lo que era? ¿Cómo es posible, no? Yo decía que el Dao, y yo nunca, ni siquiera había estudiado, filosofías antiguas chinas, ni nada de eso, nada, yo no tenía ni idea. ¿Y cómo es que a la vez sé qué es exactamente lo que es y lo que yo hago y lo que vivo, no? Y a la vez me sentí muy feliz porque cosas que yo practico en mi vida diaria, lo veía como una filosofía milenaria. Y yo así de que, antes que yo no sabía nada ni de vidas pasadas, ni de que bla, bla, bla. Y yo así como, wow, creo que es muy impresionante que algo tan fuerte pues resuene conmigo, ¿no? Que me identifique o nos identifiquemos mutuamente sin yo siquiera haber sabido lo que era antes, solamente por estar en ese estado de que, esta es mi filosofía. Y de repente me encuentro con que tiene un nombre, tiene una escuela, un estudio, gente que ha practicado eso con mucha conciencia desde hace muchos años, hasta creo que milenios. Y me sentí muy bien. Y luego, aparte de eso, fue mi otra pregunta de ¿cómo yo sé que eso existe? ¿Cómo mi mente pudo conectar con algo que sí, yo lo vivía y no sabía que era una filosofía, pero pues cómo mi mente puede saber algo que no sabe al mismo tiempo, ¿no? Así como punto B puede estar conectado con punto A y no saberlo y de repente tener toda la información de que, mira, hay un punto A donde lo practican y lo hablan y bla, 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 y se dedica a esto y aquello. Y yo así de que, es muy raro, ¿no? Y luego me interesó mucho esta pregunta y mi respuesta la recibí igual, así como de que, ¿cómo será? ¿Qué significará que yo pueda saber que esto significa y representa algo si nunca había investigado? Y mi respuesta me llegó igual. El inconsciente colectivo, dice Carl Jung. Carl Jung tiene toda una teoría de que bla, bla, bla. Y yo así de que el inconsciente colectivo, sí, eso debe ser. Exactamente eso es lo que yo debo estar haciendo. Estar conectada con la mente del inconsciente colectivo. Y ya me meto otra vez así de que, San Google, cuéntame por favor, ¿qué es el inconsciente colectivo? Y además sale así de que, mira, es todo esto, y Carl Jung estudió todo esto, y pues la escuela es más o menos esto, y yo así que, wow, o sea, ya no me pasó una, me pasó 2 veces. Y entonces empecé a investigar, de ahí me fui como hilo de media, así que investigar esto y aquello y acá y bla, bla, bla. Me gustó muchísimo. Entonces, así es algo la filosofía. O sea, a veces puedes conectar con estas personas o tú vivir de cierta forma y no saberlo. Mi hermana y yo hace muchos años, como unos 7, 8 o 10 años,
platicamos sobre que estar vivos es lo máximo, ¿no? Así que estoy vivo y es lo máximo. Incluso casi que cuando lloras, hasta eso es lo máximo. Y las dos así de que, sí, ¿verdad? Cuando te llegas a sentir un poco triste, es bonito porque te hace saber que tienes una vida aquí en la existencia, y que hasta sentirte triste es así como de que, chale, me siento triste, pero es porque algo vale la pena, porque algo te hace sentir tan bien que a lo mejor incluso puede ponerte triste. Y es así como que, wow, sí. Y las dos así platicamos como grandes filósofas cuando, no sé, tenían, no sé, por ejemplo, yo a lo mejor unos 20 años y ella unos 15, ¿no? Y las dos platicando así, como si fuéramos grandes filósofas. Y muchos años después, hasta hace unos 3, 4 años, yo vi que eso también es toda una corriente filosófica, y que se parece muchísimo, nuestra forma de pensar de aquellos años se parece muchísimo a los... Ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre, amigos, no me acuerdo. Pero bueno, ya se los he mencionado varias veces en el video. Entonces, ya me acordé, el estoicismo, amigos. Se parecía mucho a nuestra corriente filosófica de aquellos años, a cómo pensaban los estoicos. Entonces, cuando tú en tu vida diaria tienes cierto tipo de pensamiento o cierta corriente de, ay, yo soy más optimista, me gusta pensar así, creo que la vida es esto y aquello, y a veces estudias filosofía, te das cuenta que es algo que compartes con las personas, y eso es bonito, eso es algo mágico. Así como de que, wow, hay toda una escuela que piensa como yo, o yo pienso como esta escuela, o nos parecemos, tenemos ideas muy parecidas. Entonces, cuando tú filosofas solo o con tus amigos o así, haces estos ejercicios de ver la vida de una forma específica. Y también ahí radica toda la magia, amigos. Entonces, pues bueno, ya vamos concluyendo poco a poco todo este temazo. Me encanta, les juro que me encanta. Es de mis temas favoritos. Entonces, les digo que aviéntense su like, mis amores. Les mando un besito. Espero que les haya gustado mucho. De verdad, recordemos la pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué creen que sea importante lo ético y lo moral el día de hoy? Acuérdense, puede ser que digamos, no, es que las grandes compañías, la ecología, existe ya la bioética, y por eso la ciencia debe seguir evolucionando de mano con la filosofía. Entonces, todo esto es importante, amigos. ¿Por qué creen que siga siendo importante hablar de ética y de moral? Para ustedes, ¿qué representa este estudio, ¿no? de lo bueno y lo mejor, y las situaciones en las que nos encontramos y todo esto? Entonces, espero que todo lo que aprendimos el día de hoy te haya hecho que algo en ti dijera, sí, esto es importante por esto y aquello, ¿no? Bueno, entonces te mando un besazazo. Así que, amor, take care, love you. Entonces, espero que estén súper bien, que tengan mucho amor en su corazón, mucha curiosidad, muchas preguntas que investigar en sus vidas cotidianas para que puedan desarrollar respuestas. Muchas veces el trabajo del filósofo es ir desvelando este hilito de respuesta. Entonces, siéntete curioso, siéntete un filósofo de la vida. Ponte a hacerte preguntas, ponte a respondértelas si quieres a ti mismo. Pero este ejercicio te va a traer muchas cosas lindas en la vida. Entonces, espero que te haya gustado mucho el día de hoy. Recuerden, este es el capítulo 6 de nuestra serie Bitácoras de una Utopía. Estamos en el capítulo número 6, titulado La filosofía Shot. Y pues espero que les haya gustado, que hayan dicho, está cool, está chido, me agrada, o así de que, pues ya la filosofía no está tan fea, ¿eh? Yo les juro, yo cuando entré a la preparatoria dije, la filosofía
Y mira que yo el día de hoy vi cómo hago la filosofía. Y en su momento dije así de que, what is this? Porque tuve un maestro que no era nada bueno. Nada bueno. Era así como que muy aburrido. Y yo decía, la neta, todas estas respuestas me las da la religión. La verdad, la verdad. Y ya varios años después, volví a tomar filosofía con un maestro para un curso. Y vi la filosofía con unos ojos bien diferentes, con unos ojos de curiosidad, de amor, de cambio de ideas. Así que yo no pensaba de esta forma y no sabía que necesitaba pensar de forma diferente. A veces eso ayuda mucho, que te saca de tu área de confort o que te hace ver las cosas con ojos diferentes. Y eso ayuda bastante en la vida. Muchas veces eso es lo que necesitamos. Y la filosofía puede ser esa amiga que te diga, no lo haga, compa, o vas con todo, compa. Entonces necesitamos mucho este tipo de pensamiento, este tipo de ayuda, de guía. Y filosofar es una de las cosas más preciadas que nos otorgan ese tipo de respuestas. Entonces, anímense, compa. Hay que hacer algo para filosofar, ¿no? No sé, hacemos un grupo de Facebook o qué se hace en estos casos para poder hablar de cosas éticas y ser esos filósofos que yo les decía hace rato, ¿no? Ser nosotros esos filósofos del día de mañana que la gente diga, pues míralos, no estaban tan locos, ¿eh? Ahí le echaron ganas. Le echaron ganas a la vida. Entonces, no sé, amigos, espero que les haya gustado, que se sientan motivados a practicar la filosofía en su día a día. Y pues por lo mientras, les mando un beso de aquellos que dices, girl, gracias por ese papacho. Que tengan bonito día, bonita noche, bonito todo.